Es hora de escuchar la palabra de Dios. Vamos a meditar, hermanos, en este capítulo 4, versos 17 al 31 de Efesios. Y el título que vamos a estar tratando es Cristianos. Amén. Entonces eso es lo que vamos a estar tratando en este pasaje de Efesios capítulo 4, versos 17 al 31. Cristianos. Verse 17 to 31 the title is Christians, Nueva personalidad. new personality. Amén. Cristianos, nueva personalidad. Aleluya. Christians, a new personality. Amén, hermanos. Y entonces, hablando sobre este tema de la cristiandad, hermanos, In speaking about this theme of Christianity, brothers, sabemos que las estadísticas de las religiones we know that the statistics regarding religions nos muestra que existen hoy en día aproximadamente 4.200 grupos religiosos. show us that nowadays there are approximately 4,200 religious groups. Y que entre los 4 grupos con más seguidores That among the 4 groups with the most followers está el cristianismo. is Christianity. Y se puede decir que es la multitud más grande entre todas las comunidades religiosas. And we could say that it is the greatest multitude among religious communities. Y sabemos que por primera vez se les llama cristianos For the first time, were called Christians a todos los seguidores de la fe en Cristo Jesús en el siglo I, to all the followers of the faith in Christ Jesus in lo the first cual century. está registrado en el libro de los Hechos capítulo 11 verso número 26. This is registered in the book of Acts, chapter 11, verse 26. En el cual cuando leemos Hechos 11, 26, When we read Acts, chapter 11, verse se 26, dice ahí que a los cristianos que estaban en Antioquía, it tells us that the Christians who were living in Antioch, los griegos, y en griego se les dice cristianos. to the ones that were Greek, they were called, and in the Greek language, Christians. Y sabemos que este título o nombre We know that this title or name se les fue dado por causa de lo que manifestaban was given to them because of what they manifested y a quién seguían. and who they followed. Se les llama así por su identidad. They were called this because of their identity, No solamente por el nacimiento de una nueva religión, not only because of the birth of a new religion, sino por su identidad. but because of their identity. Eran discípulos de Jesús. They were disciples of Jesus. Y es por ello que tenemos esto en las Escrituras. It's for this reason that we have this in the scriptures. Hechos 11:26. Acts 11, Y 26. a los discípulos se les llamó cristianos. And the disciples were called Christians. Y nosotros, hermanos y hermanas, como seguidores del camino, And we, brothers and sisters, as followers of the way, discípulos de Jesucristo, disciples of Jesus Christ, nos llamamos cristianos. we are called Christians. Y nos llamamos cristianos And we are called Christians porque profesamos la fe en Jesucristo, because we profess faith in Christ, la cual confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. in which we confess that Jesus Christ is our Lord and Savior. Confesamos que nos ha salvado de la condenación We eterna. confess He saved us from eternal damnation. Y hemos creído que hemos heredado la vida eterna. And we believe we've inherited eternal life. Gloria sea a su nombre. Glory to His name. También aceptamos, hermanos y hermanas, que como discípulos de Cristo We also accept, brothers and sisters, as disciples of Christ, tenemos un legado we have a legacy y una manera de vida en la cual reflejamos a quién seguimos. and a way of life in which we reflect whom we follow. ¿Y a quién nosotros seguimos, hermanos? Who do we follow, brothers? Por ejemplo, Pablo nos dijo esto.
For example, Paul told us this. Imítenme a mí, Imitate me, vean como yo soy see the way y I sean como yo. am, and be like me. O sea, literalmente nos dice así, ser imitadores de mí, Literally, he says, Así- be imitators of me así como yo soy de Cristo. as I am of Christ. Entonces nosotros reflejamos a Jesús. Therefore, we reflect Jesus. Y ese exactamente fue el reflejo manifestado por estos cristianos del siglo I en el libro de la historia de los hechos de los apóstoles. Exactly, this is the reflection manifested that the first Christians of the first century, which is written to us about in the book of Acts. De lo cual decimos que nosotros, cristianos del siglo XXI, Of which we say, as Christians in the 21st century, también somos llamados a manifestar lo mismo. also called to manifest the same. Y de ello tenemos parte de estos mandamientos de Dios en la Biblia. Of this, we have a part of these commandments of God in the Bible. Y vemos en este verso 17 al verso 31 de Efesios capítulo 4, We see this in Ephesians chapter 4, verse 17 to 31. que nos dice así, hermanos y hermanas. It says this, brothers and sisters. Esto pues digo y requiero en el Señor, nos dice el verso 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Therefore I say this and testify in the Lord, you should no longer walk as the Gentiles walk in the futility of their thoughts. Y 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. They are darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them and because of the hardness of their hearts. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. They became callous and gave themselves over to promiscuity for the practice of every kind of impurity with a desire for more and more. Mas vosotros, dice el próximo verso, no habéis aprendido así a Cristo, y esto es, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, ¿ok? Si usted fue enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. But that is not how you learned about the Christ. I assuming you heard him and were taught by him because the truth is in Jesus. Y el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verse 22 says, you took off your former way of life, the old man that is corrupted by deceitful desires. Amén. Y el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 23, you are being renewed in the spirit of your minds. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. You put on the new man, the one created according to God's likeness in the righteousness and purity of the truth. 25. Qué bello es leer la Biblia, ¿verdad, hermanos? Es la palabra de Dios, ¿verdad? It's wonderful to read the Bible, right, brothers? It is the word of God. Porque en este tiempo la iglesia se ha descuidado de la lectura de la Biblia. In this time, the church has forgotten to continue with the reading of the Bible. O sea, se ha descuidado, realmente se ha descuidado. They have become careless of it. Es que mucha distracción en electrónicos, ¿verdad? There is much electronic distractions. Y vemos todo, pero el app
de la Biblia, creo. Amén. El app de la Biblia no, cuando nos reporta el tiempo que hemos usado nuestro dispositivo electrónico, el reporte que da que la Biblia a veces ni aparece que que hemos ocupado tiempo en ella. The Bible app that tells us how much time we spend on Y it a shows veces, not very much. y a veces el app, el reporte es que hemos leído solamente como 10 minutos la Biblia en 24 horas. Sometimes the app reports to us that we've only read the Bible about 10 minutes from 24 hours. Facebook, y TikTok, Instagram y todo eso se reporta que es 1 hora, hora y 15 minutos, 2 horas y todo eso. All the other apps tell us that we've been on there about an hour or 15 minutes or more. O sea, eso es estadística. Those are statistics. O sea, hermanos y hermanas, la iglesia está descuidando la lectura de la Biblia. That is, brothers and sisters, the church is forsaking or being careless with the reading of the Bible. Y es necesario leer la Biblia. And it is important to read the Bible. Y seguimos leyendo, hermanos, amén, en el verso número 25, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Since you put away lying, speak the truth, each one to his neighbor, because we are members of one another. 26. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el verso 27, ni deis lugar al diablo. Be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your anger, and don't give the devil an opportunity. El que hurtaba ya no sea más ladrón, sino trabaje. Haga con sus manos lo que es bueno para que tenga suficiente, no solamente para su familia, sino también para compartir con los demás, aquellos que tienen necesidad también. The thief must not longer steal. Instead, he must do honest work with his own hands so that he has something to share with anyone in need. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el verso 29, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No rotten talk should come from your mouth, but only what is good for the building up of someone in need, in order to give grace to those who hear. Aleluya, y ahora todos el verso 30, y no, perdón. Amén. And don't grieve God's Holy Spirit, who sealed you for the day of redemption. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, y esto es algo que habla de lo interno de la persona, que si una persona ha experimentado la salvación y tiene a Cristo en su vida, no es algo interno, sino que cuando viene cierta molestia es porque lo ha causado de afuera para acá, ¿verdad? Y lo controla. Todos nos molestamos, o sea, somos humanos. El problema es cuando está adentro y se refleja para afuera. Y de eso nos habla acá, aleluya. Quítese de vosotros toda amargura. O sea, si hay dentro de nosotros algo que nos está amargando la bilis, la sangre, nos está enfermando, tenemos que sacarlo porque eso da cáncer, enferma los huesos y es un desastre. Saquémoslo, dice aquí, amargura, enojo, ira, maledicencia y toda mal. Usted sabe que hay personas que un poquito se enojan y comienzan. You know, there are people who get mad, Sí. and then they Ya de eso begin, habla acá, and hermanos. it lasts for a long time. Verse 31, all bitterness, anger, and wrath, insult, and slander must be removed from you, along with all wickedness. Bueno, el 32 nos dice, hermanos, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. 32, and be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as God also forgave you in Christ. Pues, hermanos, estos pasajes que hemos leído hoy día, Well, brothers, these passages we've read today, viendo la frase inicial de este verso 17, looking at the initial phrase of verse 17,
es una forma de presentación al mandamiento de Dios, It is a form of presentation of the commandment of the Lord. al mandamiento de Dios que se le dio a la nación de Israel en el tiempo de Moisés. To the commandment of the Lord given to the nation of Israel during the time of Moses. En el tiempo cuando Moisés y Josué dirigieron palabras a Israel, In the time when Moses and Joshua directed their words to Israel. cuando hablaron el mensaje de Dios. When they spoke God's message. Para ese tiempo ellos eran responsables de hacer y obedecer el mandamiento. At that time, they were responsible to do and obey the commandment. Y obedecerlo era vida y bendición o alegría. And to obey it was life and blessing and joy. Pero el no hacerlo But to not do it era condenación o problemas traídos por sus enemigos. meant condemnation or problems brought by their enemies. Para seguir con este verso número 17 de Efesios capítulo 4, hermanos, To continue with this verse 17 of Ephesians 4, veamos de qué manera Moisés y Josué se dirigieron a la nación de Israel. let's look at how Moses and Joshua addressed the nation of Israel. Veamos el capítulo 26 de Deuteronomio, hermanos. Deuteronomy chapter 26. Viendo el capítulo 26 de el libro de Deuteronomio, Looking at the book of Deuteronomy chapter 26, verso 16, 17 y 18, verses 16 to 18. dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra, practicarlos, no solamente escucharlos, sino practicarlo, hacerlos por obra, y no solamente por un compromiso no, sino de todo corazón y con toda tu alma, o sea, consagrado a hacerlo. Y el 17 nos sigue diciendo: has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, o sea, un compromiso. Y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz, o sea, un compromiso. The Lord your God is commanding you this day to follow these statutes and ordinances. You must be careful to follow them with all your heart and with all your soul. Today you have affirmed that the Lord is your God and that you will walk in his ways, meaning a commitment. Keep his statutes, commands, and ordinances and obey him. This is a commitment. Y el 18 dice, mire esto, aleluya, qué bello. 18. Y él, el Señor, te ha declarado hoy que tú eres su pueblo. And look at this, verse 18. And today the Lord has affirmed that you are his special people. Que tú eres su pueblo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, se comprometió. You Aleluya. are his special people as he promised. Para que guardes sus mandamientos. So that you are to keep all his commands. Ahora veamos el 28, verso 1 y verso 2. Now let's look at chapter 28, verse 1 and 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te declaro, es que esta palabra conlleva que
guardar el mandamiento, vivir en el mandamiento, practicar el mandamiento, por eso es prescribir, como cuando se da una medicina a una persona que está enferma y esa medicina es la sanidad de esa persona. Y eso es exactamente, que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Now, if you faithfully obey the Lord your God and are careful to follow all his commands I am giving you today, the Lord your God will put you far above all the nations of the earth. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te van a perseguir estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Verse 2, all these blessings will come and overtake you because you obey the Lord your God. Ahora, en el verso 15. Now in verse 15, Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para... Es que es bella, la Biblia es bella, amén, porque es, la manera en que se presenta y así fue escrito, claro. Para procurar, y no voy a detenerme en esto, pero sí, es un esfuerzo propio, amén, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ya, ese es el problema, si no guardamos. the problem if we do not keep these commands. But verse 15, if you do not obey the Lord your God by carefully following all his commands and statutes I am giving you today, all these curses will come and overtake you. Ahora vamos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 14. Now we go to Joshua chapter 24, verse 14. En Josué capítulo 24, verso número 14, esto le dice Josué a la nación de Israel. This is what Joshua says to the nation of Israel. Y dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Therefore, fear the Lord and worship him in sincerity and truth. Get rid of the gods of your ancestors, worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and worship the Lord. Versos 23 y 24 ahora, hermanos. Verse 23 and 24 now. Aleluya. Pongamos atención. Amén. Mire, verso 23-24 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios, Jehová, serviremos y a su voz obedeceremos. Then, verse 23, get rid of the foreign gods that are among you and offer your hearts to the Lord, the God of Israel. Then what happened? So the people said to Joshua, we will worship the Lord our God and obey him. Entonces, hermanos y hermanas, hemos leído todos estos pasajes de las Escrituras. Then, brothers and sisters, we've read all these passages of the Holy Scriptures. Y conforme vemos en estos pasajes, los hombres de Dios ponen delante del pueblo los mandamientos de Dios. And we see in these passages, the men of God put these commandments in front of the people. Estos hombres de Dios ponen delante del pueblo de Dios These men of God put in front of the people of God, el pueblo de Dios, the people of God, los mandamientos del Altísimo. the commandments of the high and mighty one. Y ellos, o sea, el pueblo o nación, And they, the people or nation, hemos visto que toman responsabilidad de hacerlos. we see them take responsibility to
carry them out, to do them. Ahora, cuando vamos a el capítulo 4 de Efesios, When we go to Ephesians chapter 4, en el verso número 17, in verse 17, vemos que Pablo, el apóstol Pablo, siendo rabino, we see that the Apostle Paul, being a rabbi, presenta de igual manera la responsabilidad del diario vivir presents in the same way the responsibility of daily living en la vida del cristiano. in the life of the Christian. Ya que el cristianismo, hermanos y hermanas, Since Christianity, brothers and es sisters, una manera de vida, is a way of life, la cual es una experiencia which is an experience, y la cual inicia con la experiencia de la salvación, which begins with the experience of en salvation, la cual nos encontramos con Cristo Jesús in which we encounter Christ Jesus. y quedamos plenamente convencidos que Él es nuestro Salvador. And we are left plainly convinced that He is our Savior. Quedamos convencidos de que hemos heredado la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. We are convinced that we have inherited salvation through Jesus Christ. Y aquí en esta carta a los Efesios, hermanos y hermanas, And here in this letter to the Ephesians, brothers and el sisters, rabino Shaul, que se dice, ¿verdad? the Rabbi Saul, or Saul, en aproximadamente 2.600 palabras, in approximately 2,600 words, ha probado y ha asegurado en los primeros 3 capítulos has proven and affirmed in the first chapters y los primeros 16 versos del capítulo 4 and in the first 16 verses of chapter 4 que nosotros como iglesia del Señor that we, as the church of the Lord, somos hijos adoptados por el Padre Celestial we are children adopted by the Heavenly Father, y pertenecemos al cuerpo santo de Cristo Jesús. and we belong to the holy body of Christ Jesus. Entonces, sabiendo y diciendo estas verdades, Therefore, knowing and speaking these truths, diciendo y enseñando estas verdades, saying and teaching these truths, después de enseñarnos que somos miembros de la familia de Dios, after showing us that we are members of the family of God, después de enseñarnos que somos miembros del cuerpo de Jesucristo, after showing us that we are members of the body of Christ, después de probarnos que somos santos y hemos sido santificados, after proving to us that we are holy and have been sanctified, después de habernos enseñado que somos hijos del Dios Todopoderoso, after showing us that we are children of God Almighty, después de haber enseñándoos todas estas verdades, after teaching you all these truths, nos dice enseguida que nosotros, sabiendo todo esto de la vida en Dios, He tells us quickly that after knowing all these things about the life in God, que ahora somos responsables de practicar y vivir una vida como hijos de Dios. now we are responsible to practice and live a life as children of God, Ya que conforme vuelvo a decirlo, just as according to what I que de la say again, manera en que se nos es presentado, that in the way that this is presented to es us, el mismo formato en que se le presentó a Israel, is in the same format in which it was presented to Israel, que conociendo el mandamiento, that knowing the command, o después de haberlo escuchado y entendido, the commandment after having heard it and understood it, ahora ellos eran responsables de practicarlo y vivirlo de todo corazón. now they are responsible to practice it and to live it from all their heart. Y aquí el rabino Saúl, como quiera decirse, And here, Rabbi
Shaul or Saul nos dice exactamente lo mismo. says exactly the same. Vemos exactamente este mismo carácter, hermanos y hermanas, We see the exact same character cuando brothers and sisters, escribe la carta a los romanos. when he writes his letter to the Romans. Primeramente presentó la doctrina de la adopción y de la justificación por la fe. First, he presents the doctrine of the adoption Y después de and justification presentar by toda faith. esa gracia y misericordia del Dios Todopoderoso para con Israel y para con la iglesia, After presenting that grace of God Almighty to Israel and the church, vemos que llega al capítulo 12 he reaches chapter 12. y dice, les ruego entonces, hermanos y hermanas, He says, I beg of you then, brothers que and sisters, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. to present your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God. Y exactamente ese mismo formato vemos aquí en esta carta a los Efesios. Exactly this format we see in this letter to Que the cuando Ephesians. presenta la gracia de Dios para con nosotros, When he presents the grace of God towards us, entonces ahora nos presenta nuestra responsabilidad. then now he presents to us our responsibility. Y es por eso que leemos en este verso número 17 And for this reason we read in this verse que nos 17, dice el rabino Saúl. which Rabbi Saul says to us. Esto pues digo y requiero en el Señor. Therefore I say this and testify in the Lord. Y de esto And of this requiero es expresión. I require, this is an expression. Porque vemos como dice este verso 17. Because we see what this verse 17 says. Esto pues digo y requiero en el Señor. Therefore this I say and require in the Lord. Requiero es expresivo, como les digo. The word require is an expression. Pero es una expressive, expresión de responsabilidad. but it is an expression of responsibility. Ya que, como yo les digo, ya la Biblia es correcta. As I say to you, the Bible is La right. traducción es correcta. The translation is right. Pero muchas veces en la traducción no podemos ver el mensaje que el escritor quería decirnos. Often in the translation we don't get the full message the writer was intending. Y en este caso de requerir In this case of the word require, es de martiromai. Martiromai es griego, ok. the word, a Greek word, martiromai, Eso es griego, ok, pero en sí esto es testigo. this word means a witness. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés y qué fue lo que dijo Josué cuando presentaron el mensaje de Dios a la nación? What did Moses say and what did Joshua say when they presented the message to the nation? También expresaron esto de testigo. They also expressed this of being a witness. Y exactamente esto requiero, This word literalmente es testigo. require, I require, literally is the word witness O atestiguar, or to bear witness, pero no en corte but not in court, de justicia, ¿verdad? not in a court of justice, right? Sino en advertencia. But in a warning, Advertencia a lo bueno o malo. a warning for good or for evil. Una advertencia a lo bueno y lo malo que surgirá de nuestras acciones o decisiones. A warning about or regarding good or evil that will be a consequence of our decisions O manera de vivir como es en este caso. or
of our way of life, which is what happens in this case. Esto entonces digo y testifico ante Dios. Therefore, I say this and testify in the Lord. O en el Señor se podría decir, Or in the Lord, you could say, pero entendiendo el centro de estas palabras, hermanos y hermanas, but knowing the center of these words, brothers and sisters. lo que Pablo está diciendo, y vuelvo a repetir, Pablo es un rabino. What Paul is saying, and I repeat, he is a rabbi. Y cuando nosotros leemos este verso 17 nos dice, esto pues digo. And when we read verse 17, he says, this is what I say to you. Esto he dicho, This is what he has said. esto se los he presentado, This is what I've presented to you. esto les presento. I present this to you. Pero la Biblia dice, la traducción nos dice, esto pues digo. The translation in the Bible says, therefore I say this. Y requiero, And require. y mire cómo sigue diciendo, And notice what he continues to say. en el Señor. In the Lord. O sea, exactamente es el mismo formato en que Josué y Moisés presentaron delante del pueblo el mensaje de Dios y luego les dice, ahora ustedes son responsables. This is the exact same format in which Moses and Joshua presented in front of the nation of Israel. And then he said to them, you are responsible. Y eso es lo que se nos está presentando aquí. Requiero en el Señor. This is what is being presented to us here. I require in the Lord. Lógico que lo escribe un judío. Logically, this is written by a Jewish man. Lo escribe en griego. Written, El he escribano es griego. writes in Greek. The writer Y se nos writes in presenta a Greek. nosotros en nuestro idioma. And this is now presented to us in our Y language. aparentemente no podemos ver eso. Apparently, we can't see that. Pero sí, al ver quién lo escribe y lo que quiso decir, When we see who is writing and what he is trying to entonces nos say, damos cuenta que lo que quiere dar a entender es we understand, we notice that what he's trying to tell us is que como iglesia somos responsables el mensaje que se nos ha dado. that as a church we are responsible for the message that has been given to De us. no solamente oírlo, Not only to hear it, sino de hacerlo. but to do it. Y es por eso que lo que quiere decir esto, requiero en el Señor. And it's for this reason, what I'm trying to tell you is, I require in the Exactamente es Lord. lo mismo como cuando Moisés dijo, Dios es testigo. This is exactly as when Moses said, God is a Testigo witness. es el Señor. The Lord is a witness. Entonces, hermanos y hermanas, como le digo, Then, brothers and sisters, as I tell you, esto es atestiguar, pero no en corte, sino en advertencia a lo bueno o malo que surgirá de nuestras acciones o decisiones. this is to testify, but not in court. Instead of O regarding manera our de vivir decisions, como es en este caso. of what will happen because of our decisions or way of life. Por lo in this cual case. es que siendo el Señor testigo, se le manda que ya no anden, se nos ordena que ya no andemos como los gentiles que caminan en la vanidad de su mente. The Lord is a testifying, He is a witness, and He commands us not to no longer walk as the Gentiles walk in the futility of their minds. O conforme es expresivo también la vanidad de su mente, Or the vanity, this is an expression, the vanity, the lo cual meaningless of es their una minds, vida sin sentido ni propósito. which means a life without meaning or without purpose. Y de allí la expresión entendimiento entenebrecido. And this is where it says the futility,
the darkening of their thoughts. Lo cual nos quiere decir que son ciegos con ceguera espiritual. This means that they are blind with spiritual blindness. Estas personas no pueden ver ni entender la verdadera vida en Dios. These people can't see or understand the true life in, A la God, manera en que se nos ha revelado a nosotros. in the way that it has been revealed to us. Y de esto el salmista, hermanos y hermanas, nos dice esto. And of this, the psalmist says to us, 40 del libro de los Salmos, Psalm chapter 40, el verso número 8. verse 8. Amén. Salmo 48. Psalm 40, verse 8. Mira cómo dice. See what it says. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. I delight to do your will, my God. Your law, your instruction resides within me, within sea, my heart. Aquellas personas que no han experimentado la salvación, That is, those people who have not experienced salvation, que no han tenido el encuentro con Cristo Jesús, who haven't had that encounter with the Lord Jesus. nos presenta aquí la Biblia que tienen su entendimiento entenebrecido, lo cual es que no entienden. The Bible presents that their understanding is darkened. Están which means they ciegos, don't no ven. understand. They are blind. Y entonces no pueden deleitarse en la verdadera vida. And so they cannot delight in the true life. Y buscan la vida en todo lo que el mundo ofrece. And they seek for life in everything the world offers. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el verso 17, hermanos y hermanas? Now, what does verse 17 says to us, brothers and sisters? Verso 17, Verse 17, Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto les digo y Dios me es testigo. Therefore, Lo que les estoy diciendo. I say this, Que and ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad, o sea, oscuros, no entienden, en la vanidad, sin sentido, en la vanidad de su mente. testify in the Lord. You should no longer walk as the Gentiles walk, in the futility of the vanity Ellos of no their pueden thoughts. deleitarse en el mandamiento de Dios porque no lo saben. They cannot delight in the commandment Pero of God. They nosotros don't como know it. iglesia, hermanos y hermanas, nos deleitamos en el mandamiento de Dios y sabemos que es vida. But we as a church, brothers and sisters, Sabemos we que delight in the guardando el command of God. mandamiento de Dios We know it's produce life. alegría y paz en nuestro ser. We know that that command of God produces joy and Sabemos peace que no hay in nada our life. mejor en el mundo que lo que tenemos en nuestra vida. We know there is nothing better in the world than what we have in En our medio de life. problemas y circunstancias difíciles en la vida, Even in the face of problems la and paz y el difficulties, gozo de la salvación están en nosotros. the peace and joy of salvation is within us. Es una experiencia. It is an El experience. mundo no lo entiende. The world doesn't Su understand entendimiento está entenebrecido. Their understanding is darkened. Pero el salmista escribe esto en el Salmo 40, verso 8. But the psalmist writes this El in Psalm hacer 40. tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. I delight to do your will, my God. Your law is within my Hermano y heart. hermana, ¿cuándo una persona puede expresar eso? How can when can a person express that? Lo expresa cuando realmente ha encontrado algo bueno y lo guarda en su corazón. Only when they've really found something good and they have kept it in their heart. Donde está su corazón, ahí está su tesoro. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Where your heart is, there is your treasure. Where your treasure is, there is Entonces your el heart. corazón del salmista y el corazón de toda persona que se deleita en el mandamiento, en el temor de Dios, en la alegría de Dios, Then the se heart deleita ahí porque sabe que person allí está la verdadera vida. who delights in the commandment of God delights in that because they know that true life is there. Y estas palabras, hermanos y hermanas del Salmo 40, son bien expresivas. These words of Psalm 40 are very Sabiendo que en expressive. nuestra experiencia es que vida y alegría hay en el mandamiento de Dios. Knowing that our experiences of joy Y es and life in necesario the commandment of experimentar God. esa vida de obediencia y deleite en la presencia divina, hermanos y hermanas. And this we
experiment in the presence of the divine God, sabiendo que no hay nada mejor para la tranquilidad y paz personal, hermanos y hermanas. knowing that there's nothing better for tranquility and personal peace, brothers. Pero es necesario experimentarlo para But entenderlo. it's necessary to experiment it before you understand it. Y por ello que este hombre dijo, tu ley está en mi corazón. For this reason, this man said, your law, your word is in my heart. Y esto es por causa de la alegría que se experimenta teniendo el mandamiento en el corazón. And this is because of the joy that you experience having the commandment in Y your heart. esto es lo que nuestro Señor nos dijo, lo cual está registrado en Juan capítulo 10, verso 10. This is what our Lord said to us, which is recorded Él in nos John dijo, chapter 10. yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. I came to give life, to give you life, life in abundance. Y debemos recordar, hermanos y hermanas, And let's remember, brothers and que sisters, antes de que Cristo viene a una vida o una persona, that before Christ comes into a life, or into a esa person, persona está muerta. that person is dead. Y es lógico que esa persona respira It's logical, they're breathing, y tiene aliento de vida, and they have the breath of life. pero necesita la vida de Dios. But they need the life Y of podemos God. leer esto en el capítulo 2 de esta We carta. can read that in chapter Versos verse 2. del 1 al 6, Pablo nos dice. Chapter 2, verse 1 to 6. Paul Ustedes says to nos us, dice, estaban muertos en los delitos y pecados. he says, you were dead in Pero your ahora en sins, Cristo ustedes han alcanzado salvación. but now in Christ you Y nos dice ahí, por gracia ustedes han sido are saved by salvos. grace. De lo cual, hermanos y hermanas, al leer encontramos que en Cristo Jesús tenemos vida. We read that in Christ Jesus we have life. Y debemos vivir la vida que hemos engendrado. And we have to live the life that we've inherited. De lo cual, al continuar con nuestras responsabilidades de vida, Therefore, when we continue with our life responsibilities, responsabilidades de vida que son actitudes, acciones de hacer bien y hacer lo que es correcto, responsibilities of life, which are attitudes to do good and to do right, hacer lo que es correcto con nuestro do prójimo. what is right with our neighbor. Debemos no solamente conocer de ellas, We must not only know about them, sino ponerlas en prácticas, but to put them into practice. ya que tenemos este llamado de Dios mismo. Since we have this calling Y no from God podemos himself, ignorar lo que Dios nos dice. we cannot ignore what God says to Sed us. santos porque yo soy Be santo. holy because I am holy. Y ser, hermanos, hermanas, ser And to be, brothers and sisters, to es be el estado y acciones is in state and actions. o actitudes personales de las cuales, conforme continuamos nuestra lectura Or personal attitudes in which, according to what we read and continue to read, y meditamos en este pasaje de la escritura de Efesios capítulo 4, and as we meditate on the scripture of se Ephesians nos 4, sigue enseñando sobre nuestras actitudes, actitudes correctas, he continues to teach us about our attitudes, como correct el attitudes, verso número 25, as in verse 25. que nos dice, desechen la mentira y hablen la verdad cada uno con su prójimo. Says, put away lies, speak the truth with your neighbor. Lo cual, como vemos, son actitudes correctas en nuestro diario vivir, These are correct attitudes in our daily life. tales como en el negocio. As, for example, in business. En el negocio se nos prohíbe mentir al desear hacer extra ganancia. In business, we are
not allowed to lie in order to make more money, o el respeto al derecho y pertenencia de nuestro prójimo, or the right to respect the things that belong to lo our cual neighbor, en la sociedad, hermanos y hermanas, which in society, la brothers sociedad en general, and sisters, in general society, estas cosas muchas veces son violadas. these things are often violated. Se engaña al prójimo de una y de otra manera. The neighbor, we lie to our neighbor one way or Se another. abusa de la confianza Trust is abused, y no se respeta. and it is not respected. También se nos habla de nuestro vocabulario en el verso número 29. Verse 29 speaks to us about our vocabulary, the things we say. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Let no rotten talk come out of your mouth. Ahora, veamos estas palabras, hermanos, de los labios de nuestro Mesías y Rey. Now let us look at these words from the very lips of our Messiah, our King, Mateo 5:45. in Matthew chapter 5. Mateo verse 45. 5:45. En Mateo capítulo 5, verso 45, el Señor nos dice esto. Matthew 5, verse 45, the Lord says this. Es to us. lógico que nos quiso decir antes, hagan todo esto. He said to us, do these things. Y en el verso 45 dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. So that you may be sons of your Father in heaven. For he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. ¿Qué más nos dice aquí, hermanos, poniendo responsabilidad en nuestra vida? What else does he say here as he puts responsibility in our life? Lea en su casa despacio versos 17 al 31 de este pasaje, amén. Read slowly in your homes, verse 17 to 31. En el verso of this 27 passage. nos dice, no den lugar al diablo. In verse 17 he says, do not give room to the devil. O quiere decir, no reciban al diablo dándole la mano de bienvenida. Verse 27, do not give your hand to the devil, welcoming him. Porque el diablo nos visita, hermanos. Because the devil visits El us. mal nos visita, hermanos. The evil one visits La us. tentación viene a nuestras vidas, hermanos. Temptation comes to our life. Pero brothers. aquí el apóstol, el enseñador, el hombre de Dios nos dice, no le den la mano de bienvenida al diablo. Here the apostle, the man of God, he says, do not give your hand and welcome to the devil. ¿Y qué más nos dice, hermanos? Verso 30. What else does he say to us in verse En el 30? verso 30 nos dice, no incomoden. He says, and don't grieve. Sí, exactamente. Y aquí nos dice, no contristéis. Or don't Esa sadden. es la expresión. Pero lo que quiere decirse es incomodarse. Cuando usted visita a una persona o tiene a alguien en su casa como que le ha hospedado y usted le incomoda con su actitud. When you have a guest in Eso your es la house, expresión aquí, hermanos, and you make que them nosotros uncomfortable con nuestra actitud muchas veces with your incomodamos attitude. al Espíritu Santo. with our attitude, we make Pero también uncomfortable the Holy expresa y Spirit. dice, o no sean causa de vergüenza en sus vidas al Espíritu Santo. Or do not be a cause Hermanos, of en este shame día es día de with your life to the Holy arrepentimiento. Spirit. En este día es día de arrepentimiento. This requires repentance. En este día es día de confesión, hermanos. This is a day of repentance En este and día, amén, es confession. día que si puede doblar sus rodillas, doble sus rodillas If y you can pidamos bend your perdón al knees Señor. and let us ask forgiveness Porque a to veces the le hemos Lord. dado la bienvenida al diablo con nuestras manos, hermano, diciéndole bienvenido, diablo, en la tentación. Because we've welcomed the devil with our hands. and Muchas saying, veces, "You're amado wel- hermano, hemos you're welcome." incomodado, hemos avergonzado al Espíritu grieved, Santo en nuestra we've shamed vida. the Holy Y es Spirit. necesario arrepentirse, It's es necesario necessary confesar. to repent, to confess.
Y hago esa invitación este día. And I make that invitation today. Gloria al nombre de Jesús. Glory to the name of Jesus. Maravilloso Santo Espíritu, aleluya. Gracias. Wonderful Holy Spirit. Thank you. Gloria a tu nombre, maravilloso. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.